Apreciado tutor y compañeros, tengan un cordial saludo. Mi nombre es Cristian Abril, soy estudiante de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas y en este video vamos a hablar de la fase 4, Radiobiología, desarrollo de la actividad número 1 y 2. Nos corresponde hacer videos sobre los números impares, actividad número 1, que entiende por efecto determinista y efecto estocástico. Menciono tres ejemplos para cada tipo de efecto. Como nosotros sabemos, las radiaciones ionizantes son moléculas o partículas cargadas positivas y negativas, también neutras, que contienen altas dosis de radiación y que afectan la salud de los individuos. El efecto determinístico es de naturaleza somática, es decir, que involucra a las células diploides y que ocurre cuando hay pérdida a nivel tisular. ¿Qué quiere decir? Que las grandes cargas de radiación van a dañar las moléculas y las van a acabar, las van a matar una a una, y que nuestro paciente o nuestro individuo tiende a morir inmediatamente o tardía, pero a corto plazo. Eh, Estas se manifiestan o se dan en pacientes donde va a dañar las moléculas, y vamos a encontrar pacientes en donde tienen quemaduras de primero, segundo y de tercer grado con abundante sangrado. Ejemplos como cataratas de cristalino en el ojo, esterilidad y fallo renal. Estamos hablando que nuestros ojos se van a empezar a secar porque nuestro cuerpo empieza a quemarse de adentro hacia afuera. Todos tenemos una composición elevada de líquido, y este se empieza a secar, empieza a dañar todos nuestros componentes, y podemos ver que nuestros ejemplos, nuestros ojos se van a secar, se van a poner blancos, y por ejemplo en el caso de la esterilidad, todos los componentes de reproducción del sistema reproductivo se van a dañar y van a generar cáncer. Em, los efectos estocásticos son de naturaleza somática o hereditaria. Ocurre cuando la célula sufre una modificación, pero en este caso no mata la célula, solamente la daña, y así lo va a hacer prolongadamente. Estamos hablando de que va a existir una mutación de la célula en otra o en otras existentes, y el daño puede ser expresado en una proliferación celular. También existe la probabilidad, o aumenta cuando se genera por herencia. Entonces, es a largo plazo, es tardío, pero en un feto o en un nuevo individuo van a haber retardo mental, va a haber daños en el desarrollo del feto, problemas cardiovasculares, problemas cerebrovasculares o problemas de genética. En este caso hablamos de ejemplos de fibrosis pulmonar, leucemia o tumores malignos, que estamos hablando de cáncer agresivo. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Miguel Ángel Mancha de Jesús y vamos a hablar acerca de la actividad número 3, que consiste en elaborar un cuadro que contenga la composición en porcentajes atómica y molecular del cuerpo humano. Recordemos que la composición atómica y molecular del cuerpo humano se refiere a los elementos químicos y moléculas que forman la célula, los tejidos y órganos del organismo. Entonces, como podemos observar en la tabla, los elementos que tenemos: oxígeno con un porcentaje de 65% en el cuerpo y 24% atómico. Carbono está en un 18,5% en el cuerpo y 12% atómico. Hidrógeno 9,5% en el cuerpo y 6,2% atómico. Nitrógeno 3,2% en el cuerpo y 1,1% atómico. Calcio 1,5% en el cuerpo y 0,22% atómico. Fósforo 1,0% en el cuerpo y 0,22% atómico. Fósforo 1,0% en el cuerpo y 0,22% atómico. Potasio 0,4% en el cuerpo y 0,03% atómico. Azufre 0,3% en el cuerpo y 0,038% atómico. Sodio 0,2% en el cuerpo y 0,037% atómico. Polio 0,2% en el cuerpo y 0,024% atómico. Magnesio 0,1% en el cuerpo y 0,015% atómico. Y por último, nitroelementos, que tenemos mayor a 1,0% en el cuerpo y 0,03% atómico. Gracias.
Buenas tardes, mi nombre es Sebastián González y en este video vamos a hablar de la actividad 5, ciclo celular, sus características y radiosensibilidad radioactiva de cada fase. En esta tenemos G1, fase S y la G2. En la G1 nos dice que la célula duplica su tamaño y aumenta el tamaño de organelos, enzimas y otras moléculas. Aquí inicia el ciclo. En la G2 empieza a prepararse para la división. Los cromosomas comienzan condensándose. En la fase S duplican el ADN de las proteínas asociadas. Bueno, aquí tenemos una imagen. Vemos cómo las distintas fases no responden igual a la radiación. Si la radiación se genera en la S tardía, la supervivencia es alta, son resistentes. En la S precoz son un poco más sensibles, mueren más rápido. En la G1 son más sensibles, desaparece. Y en la G2 es la sensibilidad. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Valeria Bonilla Cano y soy del grupo de radiobiología y radioprotección. Voy a hablar sobre el punto 7. Dice, justifique la siguiente afirmación. La concentración de oxígeno, edad y recuperación celular son factores biológicos que afectan la radiosensibilidad. Eh, Tiene diferentes tejidos y células con radiaciones ionizantes. Su función celular es una de las más reproductoras que tiene más radiosensibilidad, la relación del núcleo y el citoplasma. En cuanto mayor sea el cociente, que se refiere al núcleo, que es bastante grande, al respecto del tamaño del citoplasma. Y mayor va a ser la radiosensibilidad a la malignidad, en cuanto es más maligno y más radiosensible, que está en un punto de radioterapia, ya que los tumores pueden ser más débiles a la radiación. La fase del ciclo en la mitosis son las células más sensibles. En la fase S de la interfase o intermitosis, se fue viendo el descubrimiento de Röntgen. Se fijó en los rayos X, parecían al tener una eficacia selectiva em, para detectar las células que padecían del cáncer sin poder afectar a los tejidos. Entonces, de ahí nace el concepto de radiosensibilidad, con unas características celulares que son específicas o inherentes a las células y no a las radiaciones. Hay factores que afectan la radiosensibilidad celular, dando la respuesta de las células a la radiación ionizante. No es constante, viéndose afectada por otros factores. Los factores pueden agruparse en físicos, químicos y biológicos. Primero, factores físicos. Es la calidad de la radiación y la tasa de dosis que modifica la respuesta celular a la transferencia lineal de energía de los distintos tipos de radiación a medida que atraviesan la materia. Bueno, continuamos con factores químicos. De entre de estos, los muchos son radiables, sensibilizantes químicos conocidos como que el que tiene un efecto drástico y el que tiene más potencia de forma universal con respuesta a la radiación, que es el oxígeno. Este efecto es más pronunciado para rayos X y para los rayos gamma. Y por último, la tercera, factores biológicos. Es un implicado en la respuesta celular en las radiaciones ionizantes, con la capacidad de la célula a reparar lesiones subletales, con existencia de la reparación que se demuestra mediante experiencias de fraccionamiento de dosis. Entonces, donde una dosis única se divide en dos, que son separadas por intervalos de un tiempo. Muchas gracias.
Buenas tardes, mi nombre es Cristian Camilo Rodríguez Ortiz, soy estudiante del programa de Radiología e Imágenes Diagnósticas en la asignatura de Radiobiología y Radioprotección. A continuación, voy a hablar sobre el punto 9 del taller a desarrollar. ¿En qué consiste el síndrome de radiación aguda? Describa la secuencia de eventos ocurridos en función del tiempo y manifestación clínica. Es llamada radioxemia o enfermedad de radiación a la enfermedad aguda causada por la irradiación en el cuerpo. Se debe a una dosis alta de radiación que penetra en un periodo muy corto y que puede suceder en cuestión de minutos. Una de las principales causas es el agotamiento de las células parenquimatosas en tejidos muy específicos. Existen varios ejemplos de este tipo de radiación, como lo son trabajadores que estuvieron presentes en el evento de la planta nuclear en 1986 en Chernobyl y algunos sobrevivientes de la guerra nuclear de Hiroshima y Nagasaki. A continuación hablaré de las manifestaciones clínicas. La primera es gastrointestinal. Con una dosis de 10 a 10.000 rads, algunas de sus síntomas son la anorexia, calambres, diarrea y vómito. Este puede iniciar solo unos minutos después de la irradiación. En la etapa latente, las células madres de la médula ósea y las que recubren el tracto gastrointestinal ya se encuentran afectadas. Así el paciente se vea y se sienta bien. Y esto en tan solo una semana. Luego sigue la etapa en la que se manifiesta y algunos de sus síntomas son la diarrea, anorexia, fiebre y deshidratación, y en muchos casos la muerte. La siguiente es cardiovascular, con una dosis de 50 a 5.000 rads, aunque hay niveles más bajos como son de 20 a 2.000 rads. En este caso, algunos síntomas son el nerviosismo, vómito, pérdida de conciencia y ardor en la piel, que puede empezar a manifestarse en tan solo minutos después de la exposición. En la etapa latente, el paciente vuelve a la funcionalidad parcial en algunas horas. La etapa manifiesta empieza con el regreso de diarrea, convulsiones, en caso puede llegar a estar en coma. Inicia aproximadamente entre 5 y 6 horas de haber sido expuesto a la radiación, y lo más grave es que puede llegar a la muerte en solo 3 días después de la radiación. El siguiente es la hematopoyético, con una dosis de 0.7 a 70 rads. Sus síntomas son muy similares a los anteriores, como son vómito y anorexia. Las células madres de la médula ósea están muriendo y el paciente puede tener buen aspecto y no tener dolencias. Se produce una caída en todos los recuentos de las células sanguíneas y una de las principales causas de muerte es por infección y hemorragia. Puede llegar a tener alguna mejoría cuando las células de la médula ósea comiencen a repoblar la médula, y esto podría tardar hasta 2 años.